Gloria a Dios. Amén. Todos lo tenemos. Gloria al Señor. Lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todos juntos lo vamos a leer. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego me despertó él de su sueño. Se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Gloria al Señor. Vamos a hacer una pequeña oración, amén. Que sea el Señor añadiendo palabras. Gloria al Señor. Amante y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora, Señor, nos acercamos una vez más, Señor, pidiéndole, Señor amado, que sea usted hablando, Señor. Oh, Señor, yo me quito, Señor, y que sea usted poniendo palabras en mi labio, Señor. Usted conoce la necesidad de cada uno, Padre amado. Y en esta hora, Espíritu Santo, que sea usted poniendo palabras, Señor amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Puede tomar su asiento. Todos, ¿verdad? Conocemos esta historia, ¿verdad? Que siempre en las dominicales son las que siempre son las más conocidas, amén, de este joven que su mamá era estéril, no podía tener hijos y el Señor le dijo que iba a concebir un hijo, amén, y le dio todos los requisitos que ella tenía que hacer, porque este joven iba a librar el pueblo de Israel. Amén. Era elegido, escogido por Dios, amén, para libertar a su pueblo. Y muchos sabemos, ¿verdad?, de que Sansón era un joven fuerte. Dice que cuando descendía el espíritu sobre él, él rompía todo lo que se le ponía enfrente, amén. Era un joven como todos nosotros. Y podemos ver de que a pesar de que él era, ¿verdad?, escogido por Dios, Dios le había dado pues algo, ya lo había predestinado para hacer algo. Pero en un momento pues él volteaba a ver afuera, que era lo que había. Y ahí comenzaba la verdadera lucha de él, la que lo debilitó, ¿verdad? Dice que comenzó la primera vez, comenzó a ver, las filisteas allá afuera se ven mejor. Y el papá le dijo: pero ¿por qué buscas allá si aquí en Israel hay muchas, verdad? Amén. Y podemos ver que Sansón poco a poco fue decayendo. Él tenía su fuerza, Dios lo respaldaba porque pues Dios lo había mandado para eso, para libertarlo. Pero siempre trae consecuencias cuando nosotros hacemos cosas que a Dios no le agradan. Amén. Siempre en el momento decimos: oh no, Dios a mí me respalda donde quiera que ando, a pesar de que hice aquello, a pesar de que hice lo otro. Y pues ninguno de los hermanos me vio, pero el Señor sí. Amén. Y podemos ver de que poco a poco, sin darnos cuenta, vamos alejando la presencia de Dios. Y pues Él es tan misericordioso que nosotros nos arrepentimos y: Señor, perdón, hice aquello. Señor, perdón, hice aquello. Y el Señor: sí, hijo mío, sigue adelante. Sí, hijo mío, sigue adelante. Sí, hijo mío, sigue adelante. Yo estoy contigo. Pero vemos que siempre en nuestra humanidad, ¿verdad?, nos cuesta afirmarnos en Dios. Amén. Y yo les quiero platicar un poco lo que mi vida ha sido. Y el Señor hablaba mucho por medio de esa palabra, porque a veces alejamos la presencia de Dios, amén, y nos es difícil recuperarlo. Pensamos de que venimos a la iglesia y quizás a veces afuera hacemos cosas que no están bien y el Señor lo ve. Y a veces Él nos deja, pues, quieres hacer lo contrario a lo que yo te digo, pues Él nos deja. Pero podemos ver lo bonito, que a pesar que Él se aleja, pero Él siempre está pendiente. Siempre está pendiente en el momento que usted se acuerde
que Dios está ahí con usted. Amén. Y Él siempre, su mano ahí está. Amén. Y mis padres, pues ellos comenzaron a ir a la iglesia cuando yo tenía 1 año de edad. Y pues era una niña que yo tenía 5, quizás 6, 7, 8 años por ahí. Y era una de las niñas que a mí me gustaba siempre estar en todo. Y siempre he dicho que lo más bonito no es ver de afuera, sino estar adentro. Y a mí cualquier cosa, los jóvenes, yo tenía 9 años, pero a mí me gustaba andar con los jóvenes. Iba creciendo y me gustaba mucho la escuela dominical, no me gustaba sentarme a escuchar a veces, me gustaba más bien ayudar a las maestras, porque a mí me gustaba sentirme que era parte de algo. Amén. Pero el enemigo siempre está a la astucia de todos nosotros, amén. Siempre está al acecho de nosotros. Y yo crecí siempre con ese mismo gozo, con esa misma pasión. Y a los 11, 12 años yo me bauticé y comencé en la alabanza, amén. Y creo que hasta hoy, ¿verdad? Gracias a Dios, me doy cuenta que la etapa muy difícil es la del adolescente. En esa etapa tenemos tantas luchas físicas y también luchas espirituales. Yo recuerdo que el enemigo a mí me atacó muchísimo, intentó muchas veces de quitarme la vida. Yo padecí mucho de depresión, padecía mucho de muchas cosas. Pero a veces los jóvenes, ¿verdad?, nos reservamos todas las cosas que pasan, hacemos y nos quedamos con todo eso en el corazón. Amén. Entonces, hay que tener cuidado con las cosas que nosotros guardemos en nuestro corazón, porque el enemigo no va a esperar ni un minuto para hacer algo en contra de nosotros. Porque Él mira nuestro andar, Él siempre está pendiente y incluso de cuál es nuestra debilidad, incluso de qué es lo que nosotros nos hace caer. Pero nosotros tenemos que ser fuertes en Dios, tenemos que resistir. Dice que si le resistimos, ¿qué es resistir? Da la tentación y dice: Señor, ayúdame, dame fuerzas. Señor, ayúdame porque yo sé que yo no te quiero fallar. Dame las fuerzas para resistir. Y cuando nosotros resistimos, Él tiene que irse porque no pudo derribarnos. Él no pudo hacernos caer. Amén. Y esa es una victoria de nosotros. Amén. Y pasaron los años, nosotros pasé muchas situaciones. Pues como todos jóvenes, amén. Y yo sé que muchos jóvenes, ¿verdad?, a veces no contamos con la ayuda de nuestros padres. A veces somos muy reservados, nos reservamos todas las cosas. Pero algo que sí yo nunca reservaba era cuando el enemigo venía a atacarme, porque en varias ocasiones él quiso que yo mandaba voces que yo me tirara del carro, que no me iba a doler, iba como en los países de nosotros, ¿verdad? Nos subimos a las pailas, les decimos nosotros, a la parte de atrás de los carros, y en cierta ocasión yo iba sentada a la orilla y el enemigo me decía: tírate del carro, no te va a doler, no te vas a hacer nada, solo te vas a dar unos pequeños raspones. Y yo seguía esa lucha hasta que llegué a mi casa. Pero aquí estoy por la misericordia del Señor, amén. Y sé que Dios nos ha guardado a todos. Sé que Dios ha guardado nuestras vidas, amén. Y cuando regresamos para acá, fue una lucha muy difícil, amén, porque fue un cambio muy fuerte para nosotros. Y algo que yo sentía en mi corazón, que yo pasé en todo ese lapso de tiempo en depresión, casi depresión, durante el inicio de que nosotros venimos. Y es algo que ataca mucho a nosotros los jóvenes, amén, lo que es la depresión. Y había algo que yo sentía en mi corazón
y era que yo tenía como un manto de luto en mi vida. Y yo sentía eso, y eso no me dejaba a mí levantarme, no me dejaba a mí volver a la Angie que yo era anteriormente. Porque cuando comencé a ir a la iglesia, el Señor siempre me hablaba y me decía: regresa otra vez a como tú eras, regresa otra vez a la Angie que tú eras allá. Pero yo decía: pero ¿qué hago? Yo no sé qué hacer. Y yo tenía eso, yo iba a la iglesia, a veces venimos, pero no sabemos a veces en qué forma venimos, amén. Venimos tan cargados, venimos tan frustrados, con ataques del enemigo. Y entonces, y yo decía: pero Señor, yo quiero, pero hay algo que yo no puedo. Y un día el Señor me libertó de eso, y fue aquí en esta iglesia. Un día domingo invitaron a un pastor y mi tío José me dice: Angie, va a venir un pastor acá. Y yo recuerdo ese día cuando el Señor me libertó y dijo: ese manto de luto se va de tu vida. Amén. Y ese día el Señor me hizo libre y yo pude recobrar poco a poco la presencia de Dios, porque a veces contristamos al Espíritu de muchas acciones que nosotros hacemos y a veces no nos damos cuenta. A veces vivimos la vida, pero no nos estamos dando cuenta que le estamos fallando a Dios en lo más mínimo, y no nos arrepentimos muchas veces y vamos acumulando y acumulando y acumulando, y llega un momento que uno dice: ya no quiero más, porque hemos acumulado todo eso que al Señor no le ha agradado, pero nosotros no nos hemos arrepentido y no hemos cambiado esas cosas. Amén. Y el Señor ese día libertó mi vida. Y ese día yo pude sentir que eso se me había quitado de mi vida. Y yo pude sentir aquella paz. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Eso es lo que hace la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros dejamos que la presencia de Dios entre a nuestras vidas, entonces todo se tiene que ir de nosotros. Todo se tiene que ir. Porque no puede habitar Dios en nosotros si estamos manchados. Amén. Y yo recuerdo ese día, y ese día marcó mi vida. Ese día fue que marcó mi vida, porque yo le dije: Señor, ayúdame porque yo fallo. Amén. Y a veces, joven, el enemigo quiere tenerte a ti encerrado. A veces te quiere tener encerrado en los cuartos, amén, porque eso me pasaba a mí. Yo no podía, yo llegaba a mi casa, estaba viviendo con una de mis tías, yo no salía. Yo me metía a mi cuarto y con la luz apagada, y ahí me quedaba. Ahí me quedaba porque yo no quería saber ya nada más, porque lo que yo sentía era más fuerte. Pero el Señor tuvo misericordia de mi vida. El Señor ha tenido misericordia con todos nosotros y nos ha libertado. Dice que Él ha roto todas las cadenas que en nuestra vida había. Él ha roto todas las cadenas. Poco a poco vamos aprendiendo lo que es vivir para Dios. Poco a poco comprendemos la misericordia de Dios, que es tan grande. Amén. Y una de las cosas que escuché en una predicación que dije yo, es algo muy cierto. Y a veces cometemos una pequeña falla y venimos y: Señor, perdóname, yo hice aquello, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Amén. Viene la siguiente ocasión, lo volvemos a hacer. Y volvemos otra vez a decirle: Señor, perdóname, yo te había prometido, pero esta vez no lo vuelvo a hacer. Y comenzamos y lo hacemos muchas veces la misma. Y el Señor dice: siempre nos perdonas. Amén. Y decía un pastor: y a veces venimos con la misma oración y con un poquito más de
como de palabras para que el Señor tenga más misericordia, porque ya le hemos dicho, ¿verdad? Señor te prometo, pero venimos y le ponemos un poquito más para que amenizarlo, amén. Pero vemos que el Señor siempre nos perdona, amén. Pero hay que arrepentirnos y ser fuertes a no volverlo a hacer, porque el Señor se lleva, arranca todo. Y eso que quizás le atraía, ya cuando usted lo ve, dice, no, eso no, a Dios no le agrada. A Dios no le agrada eso, amén. Y eso es la misericordia del Señor con nosotros, amén. Qué hermoso es nuestro Dios. Gloria al Señor. Volviendo a Sansón, dice que conoció a Dalila, la famosa Dalila, amén. Y le podemos ver que le puso que quería saber cuál era su secreto. Quería saber, amén. Y Sansón estuvo jugando en esta situación, amén. Era algo que él no debía de descubrir a nadie, amén. Y podemos ver la consecuencia que él tuvo. Dice que él descubrió su corazón, pero lo hizo con la persona equivocada. Amén. Hay personas que nos hacen descubrir nuestro corazón y no son las personas indicadas y pueden ocasionar un daño en nuestras vidas. Amén. Y podemos ver que dijo, oh, pues voy a salir como las otras veces. Esta yo me escapo. Él había depositado su confianza ya no en Dios, sino en Él. Porque dijo, yo las puedo, yo soy fuerte, pero no sabía que el Señor se había apartado. Hermano, nuestra fuerza y nuestra vida no depende de nosotros mismos, depende de Dios. Depende de Dios porque nosotros sin Dios no somos nada. Sin Dios nada podemos hacer, porque Él es el que, imagínense que Él nos da las fuerzas para ir a trabajar, porque por nuestras propias fuerzas nosotros no podemos. E incluso nos da la fuerza, imagínense, nos da la fuerza para venir a su templo y aún nos da la fuerza para que nosotros le adoremos. ¿Qué tan grande es la misericordia del Señor? Y muchas veces, ¿cómo nos presentamos a la iglesia? Amén. Y a pesar de que Él nos da las fuerzas para venir a su templo. Es algo que, hermano, nosotros no merecemos. Pero el Señor es tan maravilloso con nosotros. El Señor es tan lindo con nosotros que debemos de ser agradecidos siempre. A veces no tenemos fuerzas físicas y espirituales quizás, pero algo que yo he comprobado, las mejores bendiciones las he recibido no cuando estoy bien, sino cuando estoy ya abajo. Es cuando las mejores bendiciones Dios ha dado a mi vida y son las mejores y son las que marcan nuestra vida. Porque cuando uno dice, no, Señor, ya no tengo fuerza. Entonces dice el Señor, yo aquí voy. Yo aquí te levanto en este momento, yo te restauro, yo te levanto, yo te doy nuevas fuerzas, Amén. Entonces hay que siempre tener cuidado de no alejar la presencia de Dios con nuestras acciones, amén. Y si las hacemos, amén, cualquier acción, en el momento, Señor, perdóname, yo sé que no era de tu agrado, no era que a ti te agradaba, pero ayúdame. Entonces, yo soy débil, y el Señor nos da la fuerza para resistir toda acechanza del enemigo, amén. Él nos da siempre la fuerza para resistir lo que el diablo quiere poner a nuestra vida, porque hemos sido llamados con propósito y por lo cual el enemigo siempre va a poner algo para que Dios no haga cumplir su propósito. Pero si el Señor ya nos puso en vista, hermano, no hay nadie que va a poder detener
No hay nadie que ni el enemigo podrá detener, porque el Señor ya marcó nuestras vidas. Ya pasamos el pasado, estamos el presente, y lo que viene es aún más grande. Amén. Lo que viene es aún más grande. No lo sabemos, no sabemos qué es, pero por la fe sabemos que es algo grande. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos le dan fuerte palmas al Señor? Amén. Gloria al Señor. Voy a leerles un versículo en el libro de Éxodo 13:14. Es un versículo muy lindo, amén, de Moisés, y dice así: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Dice mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué es lo que da la presencia de Dios? Descanso en medio de la adversidad. Amén. La presencia de Dios en nuestra vida es algo muy básico y muy fundamental, porque de Él dependemos. De la presencia de Dios nos hace a nosotros hacer cosas que no tienen que ser. Amén. Él nos da la fuerza y nos da descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hermanos, sin la presencia de Dios nosotros somos nada allá afuera. Sin Dios nosotros no somos nada. Amén. Lo que nos resta es ser fuertes, porque el Señor siempre está con nosotros. A veces decimos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero en el momento de la dificultad muchas veces no lo aplicamos. En el momento de la crisis no lo aplicamos. Amén. Y el Señor nos hace pasar circunstancias para que nosotros miremos que Él es nuestro pastor y que estando con Él nada nos va a faltar. No nos va a faltar no lo material, no. Vamos a tener paz, vamos a tener gozo, vamos a tener alegría en medio de la dificultad. Amén. Eso es lo que da la presencia de Dios. Hermano, ¿cómo vivir sin la presencia de Dios? Si eso es todo para nosotros. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a seguir. Amén. Gloria al Señor. Y hasta aquí he llegado. Amén. Espero que esto sea para honra y gloria del Señor. Amén. Les voy a invitar que se pongan sobre sus pies. Gloria.